Gracias, Señor, por tu bondad, porque tu presencia está en este lugar, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque te mueves con poder, Señor, porque vas a transmitir, Señor, con unas palabras, con sabiduría, vas a tocar nuestro corazón para que esta palabra que tú has traído en tu corazón, Señor, vas a transmitirla a nuestro corazón y va a tocar nuestro espíritu para producir cambios, para producir frutos, Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Gracias, amado Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar acompañándonos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántas de las que estamos aquí vinieron el mes pasado? Levante la mano. Qué bueno. El mes pasado, para las que no asistieron, no pudieron asistir, el apóstol Susi habló acerca de la reconciliación, el poder de la reconciliación a través de el sacrificio que tuvo Jesús en la cruz y cómo nosotros, los creyentes, podemos tener esa reconciliación con nuestro Padre, y es así donde nosotros podemos tener salvación y nos ha declarado justas y salvas. Toda la gloria es por el Señor. Toda la gloria se la lleva a Él, porque nosotros, todos nosotros, ninguno tiene un mérito en lo que hizo Jesús en la cruz. Nosotros lo único que podemos hacer es creer, es tener la fe de que Jesús murió y tuvo que pagar el precio del pecado, llevarlo a la cruz para poder darnos salvación y vida eterna. Amén. Todas sabemos y necesitamos aferrarnos a esta palabra por medio de la fe. Y en esta mañana vamos a hablar un tema, y mientras estaba estudiando, el Señor me trajo una imagen de un animalito. Este animal todos, estoy seguro que todos lo conocemos. Ese animal vive en nuestra casa o en algunos hogares. Tiene esa capacidad de que no paga alquiler, no paga servicio, pero el favor es que limpia la casa, ¿ok? ¿Sí? Y ese suena a veces así. Ajá, ya saben quién es, ¿verdad? Todos tenemos un limpia casa. A veces lo llaman el limpia casa, a veces lo llaman, bueno, tuqueque, yo lo conozco como tuqueque. Hay personas aquí que lo llaman salamanqueja o por ahí va. Pero este animalito, fíjense algo, este pequeño animalito, de toda la especie humana, de toda la especie animal, de toda la naturaleza, más o menos 18 animales tienen una propiedad o una característica, y esta característica es el poder de regenerar sus miembros. Imagínense, todos los animales del mundo, más o menos 18 especies, pueden tener la capacidad de regenerar su cuerpo. Es decir, que no sé si le ha pasado que cierra la ventana, ¡plum!, y cae el tuqueque, o cae la colita del tuqueque o la patica y se mueve. Pero más adelante, si el tuqueque vive en su casa, usted va a verlo así mocho, pero después le va a ir creciendo su miembro, ¿sí o no? Bueno, mucho amputado, pues, pero nosotros, los humanos, no tenemos esa capacidad, ¿verdad? Si ni Dios lo quiera, sufrimos un accidente, perdemos un miembro, no tenemos esa capacidad de regenerar el cuerpo. Sin embargo, Dios, que es un Dios de lo imposible, tiene la capacidad de regenerarnos, ¿ok? No desde el punto de vista corporal o física, sino regenerar nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque para Dios no es tan importante este cuerpo, porque este cuerpo al final morimos, se va a la tierra, se degrada, forma parte de la naturaleza, pero lo espiritual es lo que es eterno, y para Dios lo más importante es nuestro espíritu. Y el día de hoy vamos a hablar a través del poder de la regeneración en la nueva creación. Y para eso vamos a leer el libro, el pasaje de Juan, capítulo 3, a partir del versículo 1, ¿ok? Dice lo siguiente. ¿Todos tienen ya? Ajá.
Juan 3, versículo 1. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso, judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son las pruebas de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Amén. Hasta aquí, hasta este momento, la palabra. Vamos a ir un poco al contexto de quién era esta persona, Nicodemo. Esta conversación se da, dice la palabra, que en la noche. Y Nicodemo era un líder religioso, era un líder principal del Sanedrín de los fariseos. O sea, era un hombre respetado por la ley, ¿ok? Y que conocía el Antiguo Testamento. Dice la palabra al principio que él va a donde Jesús de noche. No cuando él estaba predicando en pleno día, no cuando él se movía de un lado a otro, no. Él va en la noche. Quizás porque él tenía miedo que al ser un líder religioso lo vieran con Jesús y la gente y los mismos fariseos pensaran de que él era un seguidor más de Jesús. Y saben que en ese momento los fariseos lo que querían era atrapar a Jesús para poder matarlo. Entonces él va con Jesús en la noche y le empieza a hablar, pero ¿qué es lo que él empieza a conversar con Jesús y lo lleva? Sabemos, o sea, yo sé que eres un enviado de Dios porque las señales milagrosas que haces te siguen. Pero Jesús le responde con algo como que no le sigue la corriente, ¿verdad? Jesús le dice, te digo la verdad, que el que no nace del nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús conocía y conoce los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Jesús también conocía los pensamientos que tenía Nicodemo en ese momento. Por eso le dice, te digo la verdad, a menos que no nazca de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y 2 veces dice, ver el reino de Dios. Porque para los judíos, los fariseos, ellos pensaban en ese tiempo que el Mesías iba a llegar, pero con el poder de establecer su gobierno, un gobierno físico en la tierra, donde ellos podían ser liberados del yugo del Imperio Romano. Por eso él hace el contraste, Jesús pone en contraste lo que ellos esperaban o lo que él esperaba del Mesías, lo lleva de lo físico, porque ellos pensaban que el Mesías iba a establecer el reino en la tierra, y lo lleva a un plano espiritual. Por eso Jesús le dice, si quieres ver el reino, tienes que nacer de nuevo. Y allí vamos viendo cómo en la palabra Nicodemo dice, pero ¿cómo vamos a nacer? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo me voy a meter en el vientre de mi madre? Y otra vez el Dios lo lleva de lo físico a lo espiritual. Siempre, y más adelante de ese pasaje, él también hace mención acerca del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que como líder religioso conocía la palabra. Y él lo lleva de las promesas del Antiguo Testamento, lo traslada a lo que las promesas dicen que iba a ser el Mesías en su momento. Amén. Ahora, como le decía, para Dios lo más importante, ¿qué es? El Espíritu, porque es lo eterno, ¿ok? Y nosotros, ¿por qué Él lo hace? Porque cada uno de nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y fuimos creados como seres tripartitos. ¿Qué es eso? Para los que no conocen.
somos seres tripartitos porque somos espíritu, que es esta parte inmaterial que no se observa, que es por el medio donde nosotros podemos conocer a Dios, adorar a Dios y servir a Dios, ¿ok? Tenemos un alma, ¿ok?, que es esa parte donde se encuentra la personalidad, la mente, la voluntad, el intelecto y nuestro corazón, ¿ok? Dice la palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, somos un espíritu que tenemos un alma y que vivimos dentro de un cuerpo. El cuerpo es esta parte, lo tangible, lo material, lo observable, esto, la carcasa, como le digo yo, el envase, ¿ok? Cada uno de nosotros es un ser tripartito. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque la palabra de Dios nos enseña que cuando Adán y Eva comieron del fruto, allá en el Edén, allá hace bastante tiempo, ellos comen del fruto y automáticamente hay una separación, hay una muerte espiritual, ¿ok? ¿Sí? ¿Por qué se produce esa separación del espíritu? Porque prácticamente el hombre, Adán y Eva, o sea, el hombre como figura humana, ellos deciden decirle, bueno, yo sé que caminamos contigo, caminamos con Dios, porque dice la palabra que ellos caminaban juntos, que Dios caminaba con Adán. Imagínense, o sea, eso es algo, Dios mío, ¿por qué lo hicieron? Pero era algo o sea, que no se puede imaginar, o sea, caminar, ellos estaban en la presencia de Dios y caminaban juntos, donde Dios le decía de mano, así, mira, vamos a hacer esto, tienes que cortar este árbol, tienes que hacer esto, acuérdate, le pusiste el nombre a este animal, no le ha puesto animal, tienes que hacer, o sea, le daba la autoridad y conversaba con ellos como un amigo cercano, íntimo. Pero cuando ellos comen del fruto, ¿qué hacen? Primero, ¿ellos de qué fruto comen? Habían 2 árboles. ¿De cuál fruto? Del fruto del conocimiento del bien y del mal, ¿ok? Allí ellos deciden, bueno, sí, el Señor tiene la razón, siempre hacemos lo que Él nos dice, pero este fruto es deseable, pues entonces yo lo como, porque dentro del ser humano tenía esa necesidad de decidir qué era lo bueno y qué era lo malo para ellos, ¿sí? Ellos cayeron en desobediencia y hubo una muerte en el espiritual porque ellos por su libre albedrío deciden, Señor, lo entiendo, sé que tú estás con nosotros, pero queremos decidir qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros. ¿Sí? Ellos en ese momento hay una separación, hay una desconexión entre Dios y el hombre. Y eso que ocurrió hace más de 2000 y pico de años, muchísimo más, eso que pasó en el Edén nos arrastra hasta el día de hoy. Por eso es que le decimos y que nos decimos que ninguna cosa que nosotros podamos hacer va a ser lo suficiente para alcanzar la salvación. Por eso Jesús tuvo que venir al mundo como su hijo, como Dios, tuvo que morir para pagar el precio por el pecado. Fíjense lo que dice la palabra en Romanos 5:18. Dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo, no de nosotros, la justicia de Cristo, trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Amén. O sea, qué maravilloso que Dios, a pesar de que Adán y Eva hicieron lo que hicieron, Él tenía un plan perfecto. Y ese plan perfecto era Jesús. Y es a través de ese plan que, a pesar que decidimos y seguimos queriendo hacer nuestra voluntad, Dios decide enviar a su Hijo para que pagara el precio por nuestros pecados. Y dice la palabra que qué bonito es que ese acto de justicia de Cristo
¿Qué trae? Relación correcta con Dios. Y vida nueva, ¿para quién? Para todos. Fíjense que por eso es que Jesús le dice, sabes, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Él, en ese momento, cuando usted y yo creemos en Jesús, volvemos otra vez a conectar la fuente a la fuente del Padre, y por eso podemos tener comunión con Él nuevamente. ¿Sí? Por eso la regeneración es esa acción de Dios que imparte o que le otorga vida espiritual a el hombre. Dios nos hace nacer de nuevo, y es cuando nosotros como sus hijos logramos declarar primero que nos arrepentimos de que somos pecadoras, de que no es por hacer acciones buenas que me voy a ir al cielo, de que sí necesito cambiar mi vida, y que reconozco que Jesús murió para el perdón de nuestros pecados y que es a través de su Hijo que Él me da vida eterna. Cuando nacemos de nuevo, nos empieza el Espíritu Santo a hacer cambios en nuestra vida y nos va mostrando que antes de conocerlo nosotros pensábamos que teníamos el control. ¿Sí o no? Ay, yo hago esto porque yo lo quiero. Yo dejo de hacer esto porque no quiero hacerlo. Siempre era como que el poder de decisión lo tenía uno. Pero cuando nos conocemos a Cristo nos damos cuenta que nada de eso. El control de nuestras vidas, o quien gobernaba nuestra vida, ¿quién era? El pecado. Era lo que queríamos hacer por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Me entienden? Ahora, ¿cómo nosotros podemos decir, oye, pero ¿cómo es eso que a mí no me gobernaba el pecado? Yo siempre me portaba bien. Yo siempre hacía las cosas bien. Siempre estaba tranquilita, no echaba broma, no dañaba a los demás, y con tal de hacer eso es lo importante. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, yo le voy a poner aquí algunos ejemplos cómo cuando conocemos a Cristo, cómo esa vida que teníamos nos gobernaba. Si decimos que somos cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, ¿cómo nos gobernaba nuestro cuerpo? ¿Cómo nos gobernaba nuestro cuerpo? Cuando le dábamos rienda suelta a sus deseos, ¿sí? Había una persona conocida que ella decía, bueno, al cuerpo hay que darle lo que pide. Y yo, ay, Dios mío. Y ella lo tomaba como un lema. O sea, al cuerpo hay que darle lo que pide. Y yo, Dios mío, fumar, eso es ser gobernada por el cuerpo. Y más cuando alguien está enfermo, está pasando por un proceso viral de gripe o COVID o neumonía, y siguen fumando. Eso es ser gobernada por el cuerpo. ¿Por qué? Porque el que te gobierna es la adicción del cigarro. ¿Cuántas veces nosotros, o los jóvenes que a veces se pasan ese proceso, que se levantan o nos levantamos de noche en la madrugada a comer todo lo que hay por allí, devorar todo, sabiendo que no está bien? ¿Cuántas personas tenemos o tienen esa necesidad de comer, pero después vomitan y crean adicciones o enfermedades alimentarias porque el cuerpo pide algo, pero no somos capaces de controlarlo? ¿Ok? Eso es es un gobierno del cuerpo, de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Cuántas veces sales y ves a cualquier persona por allí y te hace así y tú, ay, ahí viene y dice, al cuerpo hay que darle lo que pide? Eso allí está la palabra. ¿Estás siendo gobernado por el espíritu? No, estás siendo gobernado por el cuerpo. O fuiste gobernada por tu cuerpo, fuiste en pasado, ¿sí? Pero eso es así. ¿Cuántas veces nosotros fuimos gobernadas también por nuestra alma? ¿Cómo era eso posible? Bueno, si yo me levanto así alegre, feliz,
trato a todo el mundo alegre y feliz. Ay, sí, ay, ella es chévere, pero no la veas enojada. Porque entonces cuando me levanto de mal humor, me llevo a todo el mundo por el medio. Y es verdad. Mire, en el trabajo, llega un jefe molesto y dice, ay, está molesto, todo el mundo, miren, ni vayan allá. La secretaria, ni vayan a donde está el jefe. Porque vino de un mal humor, entonces todo el mundo, o un papá o una mamá, cuando se molestaba en la casa, ¡ah! Perro, mira, y todo el mundo limpiaba. ¿Es o no? Porque sabías que el que primero que decía algo, ¡pum!, pagaba los platos rotos. ¿Sí o no? Yo hace tiempo escuché otro dicho que decía, donde te comiste tu pescado salado, busque que te den agua. Y yo, ¡oh, Dios mío! Yo, Albert Einstein. O sea, ¡guau! Y es verdad. Y yo dije, ay, pero es cierto. Y yo dije, este lema sí está chévere. Porque a veces uno va y, hola, buenos días. ¿Qué? Mira, a mí ni me hable, porque aquel señor, y tú le pagas los platos rotos tú, que no tienes nada que ver con el problema, donde te comiste tu pescado salado, busque que te den agua. ¿Es o no es? Allí tú estás siendo gobernada por el alma. Porque no le das un límite, no tienes dominio propio, decir a un hijo, pobrecitos, todos fuimos hijos, ¿sí? Y uno llegaba así, mami, déjame usted el favor y yo no estoy para nadie. Y el pobre criatura lo que quería es un abrazo, ¿sí o no? Yo me recuerdo, ay, mamá, perdón, pero yo me recuerdo que yo era pequeña, en mi casa somos 3 hermanas, bueno, 4 hermanas, y puras mujeres. La mayor era la que ya estaba casada, pero ella me lleva 11 años. Y ella tiene 3 hijos, tenía 2 en ese entonces, y ella llegó del trabajo a la casa y estaban los 2 varones tremendos, para allá. Y ella llegó y, pobres criaturas, ellos querían como abrazarla, qué sé yo, y ella le puso el hazme el favor, yo no estoy para nadie. O sea, salió desde temprano de las 7, llegó a las 4 o 5 de la tarde, y cuando ve a los hijos, llegó molesta y pagó los platos con ellos. ¡Ay! Le metió a uno, ¡pum! Y el otro salió corriendo al cuarto, y mi mamá, porque estaban en ese entonces en la casa, mi mamá llama a mi hermana, dice, Charito, ven acá, y la lleva para la cocina, para el cuarto. Se pone a hablar con ella, claro, los demás, nadie estaba, todo el mundo hacía su vida en ese momento. Y escuchamos que mi mamá, o sea, un sonido, ¡plácata! Que sea primera y última vez que usted le pega a un nieto, porque resulta que mi mamá le dijo, mira, si estás molesta, no la pagues con ellos, pobrecito, ellos lo que quieren es abrazarte. Y mi hermana le respondió, ya mayor, casada, con hijos, ella dijo, nada, mira, esos son mis hijos y yo hago con mis hijos lo que yo quiera. Y mi mamá más atrás le dijo, bueno, como usted es hija mía, plugoto. Y eso fue lo que uno escuché. Primera y última vez que usted llega brava y molesta del trabajo y va a pagar los platos con el pobre muchacho. Mire, nosotros escuchamos esa conversa y todo el mundo dice, dejamos de hacer todo lo que estábamos viendo televisión, no sé, acostado. Todo el mundo encerrado en el cuarto. Vimos a mi hermana, se encerró en su cuarto y los pobres así como que hago ahora, ni voy ni vengo. Pero es gobernada por quién, por nuestra alma, y uno se ríe porque es verdad, o sea, una hermana ya mayor, pero como uno así de fácil puede ser gobernada por nuestra alma, ¿sí? Y es difícil, claro, es difícil, pero bueno, para eso está el Espíritu Santo, ¿ok? Ahora, cuando nosotros hemos sido gobernados por nuestro espíritu, y usted dice, pero está bien. Pero cuando no teníamos al Señor, recuerden que nuestro espíritu estaba muerto.
por causa del pecado. Esa parte espiritual, ¿ok? Que era esa conexión donde nosotros conocemos a Dios, donde nosotros adoramos a Dios, donde nosotros servimos a Dios, estaba muerta. Pero ¿qué pasa? Pues así había un vacío a nivel espiritual que hacía que nosotras buscáramos o tuviéramos la necesidad de adorar y de buscar algo. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, todos nacimos con el propósito de adorar a Dios. Dios nos ha puesto un corazón adorador. Eso no es que, el que tiene el talento para adorar. No se basa en alabanza, un ministerio. Dios nos dotó con un corazón adorador. Y cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente por causa del pecado, ese corazón adorador no estaba muerto. Entonces, ¿qué hacía el espíritu? Buscaba, estaba siempre constantemente en la búsqueda de adorar algo. Por eso hay tantas religiones, tantas ideologías. ¿Cuántas veces usted no era gobernada, digamos, porque necesitaba buscar el horóscopo y leer el horóscopo? Para ver, o la energía, porque la energía, todo es energía, el cielo, la energía, yo me levanto y uno dice gracias universo, eso es ideología, y eso es porque hay una necesidad espiritual, porque está muerto el pecado y necesita el hombre buscar constantemente cómo depositar nuestra conciencia en algo, ¿sí? A nivel de religión, ¿cuántas personas antes de llegar a una iglesia, a esta iglesia, o conocer de Cristo, no vivían en una religión católica o en otra religión? ¿Sí? Yo era una de ellas. Y era joven y yo pensaba, o conocía de Cristo, o conocía de Dios como ese Dios que hay que hacer cosas buenas para poder ganar el cielo. Y cuando decía el Padre, este es el año de la indulgencia y hay que hacer tal cosa y pedimos que vengan para ganar indulgencia, para limpiar la iglesia y limpiar los santos. Yo iba yo a limpiar los santos y todo, porque era esa necesidad de pensar de que limpiar de conciencia, si hacía estas cosas, ya Dios tenía una lista ahí, limpió el santo, listo, vamos, ¿qué más hiciste? Y era así, pero yo le doy gracias a Dios de que en su momento eso permitió que yo lo conociera, ¿sí? Porque todos, miren, nuestros caminos, siempre Dios está constantemente busca hasta que logra que usted conozca de Él, ¿sí? Y en ese momento, así era que yo lo conocía. Y cuando decía mi abuela, mira, vamos a la Legión de María, yo voy. Yo casi el rosario, o sea, era todo porque yo pensaba que esa era la forma de portarme bien y de que Dios le agradaba lo que yo hacía, ¿sí? Y eso era tanta esa presión que cuando yo conocí a Juan, que era cristiano y yo era católica, yo le dije, bueno, si vamos a ser novios aquí, nosotros, o sea, tú eres cristiano y yo con la Virgen, así. Si tú me quieres convertir, yo te convierto. Y era de esa forma, pero bueno, sí o no, yo estoy abriendo mi corazón acá. Y era esa manera que tú con tu, y yo con, usted ve, la Virgen, y yo, porque era de esa forma que yo pensaba que era lo verdadero. Y cuando yo me fui a casar, que Juan se declaró y me dijo, vamos a hacer tal. ¿Yo qué hice? Casi que no, mira, por fuera a mi mamá, a mi papá, todo el mundo. Yo fui con mi abuela primero y dije, abuela, mira. Y yo todavía me acuerdo así en la ventana, viendo el mar por allá, el aeropuerto. Y yo, abuela, usted sabe que Juan me gusta. Sí, él es un muchacho y tal, y hablando. Y después llegó un momento, abuela, lo único es que hay un problema. El problema es que él es evangélico. Pero yo dije, aquí mi abuela sacrilegio. Y yo así esperando y mi abuela lo que me dijo fue, bueno, mija, si es o no es, no importa, porque igual va a adorar a Dios, igual que tú. Y yo, Juanito, ¿cuándo nos casamos? Porque ya, eso era lo que yo esperaba. Pero era tanto ese gobierno espiritual de ese vacío, de la necesidad,
que tenía en ese momento por buscar de Dios o por adorar a Dios, que me hacía tener como ese temor de lo que yo hacía, porque ¿será que está bien? ¿Será que está mal? ¿Será que somos iguales pero no somos iguales? Somos primo hermanos, pero Dios esperó en su momento, claro, primo hermanos porque cristianos, ¿sí entendieron? Bueno, en su momento pudiese regenerar mi vida, y así lo cumplió. Pasaron muchos años y yo me casé, venía para acá, pero eso estaba todavía allí. Y venía a la iglesia y yo porque quería que Juan siguiera y continuara con su servicio, con su ministerio aquí. Y yo, y venía así, esta gente, porque danzan, porque tocan la batería, o sea, muchas cosas cargadas, pero porque yo pensaba yo de verdad pensaba que uno tenía la forma correcta de adorar a Dios, era con una guitarrita así, con el rocío del hisopo, pero hasta que no hubo esa regeneración de conocer que solamente Jesús es el que tiene la capacidad de limpiarnos, sanarnos, renovar nuestra mente, curarnos. En Él, si depositamos toda nuestra confianza en Él, Él va a regenerar nuestra vida, y eso va a hacer que usted poco a poco cambie. Amén. Cambie. Todo lo que usted pasó, cómo usted fue gobernada por su cuerpo, por su alma, por su espíritu, eso pasó con el propósito de que usted esté aquí hoy y esté escuchando del Señor hoy. Amén. ¿Por qué? Porque todas esas cosas fueron ya, esas están allá, fuera. ¿Sí o no? ¿Cuántas de nosotros nos sentimos gozosos de que Dios nos dio otra oportunidad y que gracias a Él y a su palabra nosotros podemos estar aquí y conocer más de Cristo? Y conocer también de que estábamos dañaditas, pero Dios es el que nos hace nueva criatura, y dice su palabra que somos hechas nuevas. ¿Sí o no? Dice, somos hechura suya, somos creadas a su imagen y semejanza, y que Él nos ha hecho nuevas. ¿Sí? Todas nosotras han nacido de nuevo. Y es una nueva criatura. Amén. En el versículo 6 dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero lo espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Era importante que Jesús le dijera a Nicodemo, mira, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Y en esta versión, como lo dice, es no, lo que es nacido el ser humano solo puede reproducir vida humana. ¿Cómo pasa esto? Cuando nacemos, nacimiento físico. El ser humano puede dar vida humana, pero lo espiritual no lo puede hacer el hombre, porque el hombre está manchado por el pecado. Por eso le llama y lo vuelve a traer a nacer del Espíritu. O sea, tienes Nicodemo, conoce, eres un líder, sabes la palabra. ¿Cuántas de nosotros, mira, conoces, sabes la palabra, has hablado, has escuchado de mí? Pero es necesario que nazcas de nuevo. Dios quiere regenerar tu vida y no lo vas a poder hacer sola. Ya lo único que podía hacer, ni siquiera tu padre, era darte la vida. Pero yo, que soy tu Padre Celestial, es el único capaz de dar vida. Y esa vida lo hace por medio de Jesús y con la guianza del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos comunión con nuestro Padre. Para que usted se pueda acercar al Padre y decirle, papá, me está pasando esto. Necesito que me ayude. Tener una comunión con Él. Recuerde, vida vieja estaba desconectada, estaba separada de la fuente de Dios. Pero en Cristo Jesús usted es hecha nueva, tiene nueva vida, y esa separación ya Dios como un enchufe, ¡pum!,
te conecta a la fuente por medio del Espíritu Santo. Y dice su palabra que nos promete que cuando nacemos de nuevo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Viene y nos sella como su propiedad. Y nos sella y nos dice que Él mora en nuestro espíritu. Intercede al Padre siempre con gemidos indecibles para tus necesidades. A pesar de que usted pueda tener muchas necesidades y ora por diferentes causas, el Espíritu Santo lo escucha, pero también dice que está allí para decirle y para interceder al Padre sobre las verdaderas necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es maravilloso? Que usted pueda tener la paz, la convicción de que esto es real. Y no, más adelante dice, el viento sopla, ¿verdad? Y uno no ve el viento, pero así es el nacer de nuevo. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Igualmente, para nuestra mente humana es difícil, cónchale, pero ¿cómo se hace? Pero se hace. No eres tú, es la fe que tienes en Dios que hace que Él nos reconcilie y nos regenere espiritualmente. Amén. Así como la naturaleza caída nos llevaba a pecar, la regeneración nos da una naturaleza divina que nos lleva a hacer lo que vemos al Padre hacer. Amén. Lo vuelvo a decir, esa naturaleza pecaminosa que antes vivía en nosotros nos llevaba ¿a qué? A pecar, porque dice que el padre de él era Satanás. Sí, pero cuando somos regenerados por Dios, nacemos de nuevo, nuestro Padre es Dios. Y dice que te podemos ver imitar a Dios. Y esto es maravilloso porque esto nosotros lo podemos ver en lo físico. ¿Cuántas personas acá no ven a un hijo o a su hijo o a un sobrino y cuando habla, cuando conversa, cómo se expresa, dice perro, pero está igualito a su papá? ¡Oh! No perdió pinta. Y más cuando digamos que es más sorprendente cuando uno de los padres no está y se parece al que está ausente. Dicen perro, es igualito. Mira cómo hablan. Yo lo he hecho, mira cómo hablan. Y eso que no viven juntos, pero hace las cosas del Padre. Sucede en lo espiritual también pasa lo mismo. ¿Cuántas de nosotros quiere imitar al Padre? Amén. Ay, amén. ¿Cuántas de nosotros quiere imitar al Padre? Tenemos nueva vida. Ya eso no puede ser excusa. Esa naturaleza pecaminosa no puede ser excusa para decir, ay, es que esta naturaleza pecaminosa. No, usted tiene una nueva naturaleza y usted tiene que tener el deseo diariamente de buscar imitar al Padre. Amén. Pero allí es donde nosotros tenemos que accionar. Nuestra fe tiene que accionar. No solamente quedarnos que, bueno, Dios me limpia, Dios me regeneró, pero bueno, ahí está, Dios me conoce y me hizo así. Dios quiere que nosotros accionemos nuestra fe. Y que así como dice su palabra, que ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, nosotros tenemos que imitar al Padre. Y lo imitamos por medio de su palabra, por medio del conocimiento de su palabra. No nos podemos quedar solamente allí a lo que nos dicen, no, tienes que conocer a Dios. Y yo sé que todos nosotros lo hemos hecho. Y todos los días, constantemente, hay algo que da testimonio de Dios. ¿Sí? Mire, el pastor Juan hace como 3 semanas, predicó y él puso un término, un concepto que yo dije, wow, porque soy más visual y lo vi así. Él decía que antes de conocer a Dios, nuestra vida orbitaba alrededor del pecado, ¿cierto? Este es como el planeta, el pecado, y nosotros girábamos alrededor del pecado. ¿Qué pasa? Que el poder de atracción, llámele la gravedad o lo que usted quiera, ese poder de atracción del pecado hacía que
hiciéramos las cosas que no eran del agrado de Dios. ¿Por qué? Porque orbitábamos alrededor del pecado, con esa naturaleza. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros somos regenerados, ya lo estamos orbitando alrededor ¿de quién? De Cristo. Y nosotros, por medio de la guianza del Espíritu Santo, vamos guiándonos o siendo guiadas alrededor ¿de quién? De Cristo. Y es esa fuerza de atracción que tiene más poder que la fuerza de atracción del pecado. ¿Por qué? Porque sí, vamos a continuar teniendo pruebas, vamos a pasar pruebas porque esas son las que nos van a ayudar a forjar nuestro carácter. Sí, vamos a tener tentaciones que, ojo, las tentaciones no provienen de Dios, ¿sí? Las tentaciones son causa de nuestros propios deseos, de la concupiscencia, de esos deseos pecaminosos que van a estar allí. Pero dice su palabra que Dios es tan bueno y tan misericordioso que dice que aún con la tentación, ¿qué dice? Nos da la salida y también nos dice que que Dios nos va a dar el poder, porque no va a haber una tentación más allá de lo que nosotros podemos soportar. Entonces, cuando usted tenga una tentación allí frente y usted, Señor, me quiero levantar, me quiero arrastrar, usted recuerde que no hay una tentación más fuerte de lo que usted puede tolerar o pueda soportar. Entonces allí usted está así y dice, epa, me regreso, porque Dios le va a dar la salida. Lo que hay es que tener esa convicción de parecernos más a Cristo. Y mientras más buscamos de Cristo, eso no nos va a traer más. ¿Cuántas de nosotros hemos experimentado cambios? ¿Sí o no? En cuanto a nuestra vestimenta. Porque en la vestimenta también cambia. Uy, si le cuento. Es verdad, esa es una forma de que Dios va regenerando. Sí, esa es una forma en que usted está dando testimonio de que ya en vez de orbitar para acá o el poder hacia el pecado nos lleva hacia el lado espiritual, es porque dice uno, el espíritu, la comunión con Dios, con uno mismo te va diciendo, perro, Maciel, está pantalón, mija, regálalo, ya te queda pegadito, Minelli, o te ves todas las partes, entréguelo, Señor. Y usted, no, pero es que este pantalón me queda chupi, bello. Y se te nota todo. Pero eso no es. Con nuestro traje de baño, bueno, perdón, pero así fue mi cambio. Traje de baño que el Señor, Dios mío. Y yo mire, Dios es un Dios de procesos. Uy, que sí. Dios es un Dios de procesos. Yo me acuerdo que cuando yo me bauticé, mi traje de baño no era muy wow, porque bueno, Dios es bueno, Señor, gracias. Y lo que me puse fue una camisa, una franela, pero con mi traje de baño. Pero bueno, gracias a Dios que mi pastor en ese momento sabía que la comunión con el Espíritu era la que iba a ir produciendo cambios. Y yo me di cuenta y dije, ay, Maciel, yo también. Y yo buscando la manera de medio taparme, todo, porque me di cuenta. Porque fue el Señor el que me ayudó y empecé a tener un cambio. Claro, no es solamente es que el Señor no me lo ha dicho en una voz tangible lo que yo tengo que. No, yo tenía a los pastores, me leyeron Tito y me decían, mira, la forma de vestir, yo, Tito, porque era, ¿sí o no? Yo creo que todos pasamos por Tito. Y uno, mire, yo me veía frente al espejo y yo decía, ay, Juan, ¿será que esto está muy por aquí? Yo, ay, era el Señor. No tenía miedo, ojo, porque a mí nunca me dijeron en esta iglesia, porque es mi iglesia de donde crecí, donde Dios me ha dado el crecimiento. Nunca me dijeron, epa, usted no va, vaya a cambiarse porque esa camisa aquí descotada, la tirita que se le ve, no, jamás. Pero es escuchando la palabra que fui viendo, necesito cambiar, porque ya no me represento yo misma, represento a Dios. Y si no empiezo a hacer mis cambios, van a decir, mi hijita, pero tú que eres cristiana, pero mira cómo te viste. No es
porque me obligaron. Ojo, uno va cambiando. Y puse este ejemplo, bueno, no ni estaba aquí escrito, pero Dios sabe. Es el Señor y ser oidor de su palabra. Porque cuando hablaban acerca de la vestimenta, ahí vuelvo yo, no es algo que era del humano, no era que el apóstol hablaba y decía, hija, cámbiate. No, mira, Tito dice aquí, ¡juaca! Y si usted cree en Dios y cree que la palabra o que la Biblia es palabra de Dios y que es inspirada por Dios y que es creada y hecha por Dios y es que es Jesús, porque la palabra es Dios, usted dice, ay, tengo que empezar. Entonces, ¿van a estar allí las pruebas? Sí, van a estar allí esas ganas de hacer la voluntad de aquellos, sí, pero si mientras más se pega al Señor, usted va a salir mejor. Y va después a decir, wow, mira, yo hice esto. Yo, de verdad, yo le doy muchísimas gracias a Dios porque me trató en esa área. Y fui cambiando y cambiando mi forma de vestir. Y todas esas camisitas, y los trajes de baño para la basura. Y fui cambiando, pero Dios en cada una de las áreas que tenemos, Dios va a ir tratando. No vamos a salir lisa, no es que Dios no va a decir, sí, tú eres bonita, sigue así. No, Él dice, sí es bonita, pero mi hijita, ven acá, agarre para acá, porque nos ama. Amén. ¿Nos ama? Sí. ¿Cuántas veces? Gracias, Señor. ¿Cuántas veces nos han dicho, ay, mira, tú eres diferente? ¿Qué tienes tú? Y uno, ay, ¿por qué nada? No tengo nada. Y al final es que usted se da cuenta que es Cristo el que está haciendo un cambio en su vida. ¿Sí? Mire, yo hace tiempo, cuando estudiaba, yo soy terapeuta ocupacional, pero estudié ya viejita, educación inicial. Y cuando estaba estudiando, por aquí está la pastora Kelly, que no me va a dejar mentir, porque estudió conmigo la pastora, estudiando cuando uno terminaba el semestre, uno pedía una constancia de estudio para meterla en el trabajo y a veces pedías el récord académico, ¿ok? Donde están tus notas y todo. Y hubo no sé, como en el penúltimo semestre, yo pido el récord académico y pido la constancia. Cuando la veo, la recibo, yo estoy leyendo así el correo y me voy para las notas, ni siquiera para las materias, me voy para las notas, ¡guácata! Y yo 18, 19 y veo un 16. ¡Oh! Yo, ¿qué 16 es este? Y voy, cuando veo la materia me sorprende porque la profesora de esa clase era una profesora muy chévere, buena gente, se interesaba por uno, o sea. Y yo dije, ¿qué le pasó a esta profesora? ¿Por qué me puso esto? Y empecé, yo soy muy landa, o sea, si un 16 para mí no me gustaba. Entonces yo, ay, no puede ser, pero ¿qué le pasó? Y yo voy a hablar con esa profesora. Empezó el semestre siguiente y en una de las clases que pide una constancia, yo le digo, no, voy a buscar qué sé yo, y estaba en el salón de los profesores y ella estaba sentadita porque era la coordinadora. Y ella está haciendo, y le digo, mire, profe, aquí está el papelito para que me firme. Ay, sí. Y le digo, ay, profesora, ¿sabe que pedí el récord académico y me di cuenta que me hizo bajar el récord académico porque llevaba puro 19 y 20 y usted me puso 16? Y la profesora sí ni volteó a verme, está firmando y me dice, bueno, eso es porque tú le das más importancia a tu iglesia que a la universidad. ¡Oh! Dígame si no es momento, es Dios, es algo de Dios, ¿sí o no? Tienes todo el poder para... Y yo, cuando ella me dice eso, yo hice así. Y el Señor, de verdad, sentí así, aquí. Dice, calla, como calla. Y yo respiré. Todos los profesores me vieron, porque estaba en la sala de los profesores, me vieron y yo agarré mi papelito y yo como... Pero por dentro estaba frustrada porque yo le digo, ¿cómo me va a decir que
le doy más importancia a Dios que a la universidad. Fue injusto porque sí, falté 2 veces. Una vez fue porque tenía una prédica y las cosas de Dios para mí son prioridad. Y yo falté y le dije, profesora, no voy a ir porque voy a predicar. Como ya me conocía y sabía que nosotras éramos pastoras, ay, sí, no hay problema, tranquilo, ustedes después me dicen y ok. Y la segunda vez creo que era un encuentro o un seminario, no sé, iba a participar. Pero como ya yo había faltado esa clase, yo dentro de mí, y ya sabía, uno sabe con tiempo, yo agarré y vi el plan de evaluación, vi lo que estaba para ese día, y como con 2 semanas antes, le entrego a la profesora, yo voy a faltar, pero aquí está lo que usted mandó para ese día. Si usted quiere, hago la defensa hoy, yo no tengo problema porque voy a faltar por esto. Sí, tú la trajiste, sí, yo le entregué todo, no, dámelo aquí, y lo metió acá. Y vino y me puso un 16. Cuando de verdad yo sentí al Señor en ese momento, me dijo, calla. Si hubiese sido por mí, yo decía, es que está justificado. Y es algo de Dios. Yo no fui que falté porque me voy a echar una rasca por ahí y me vio, me fui para la playa. Y no, ¿cómo alguien me va a quitar nota por tu fe? ¿Sí? Pero cuando yo hablando con Dios, Dios, pero ¿por qué tú no me dejaste hablar? Si no, eres tú, eres tú. Porque falté fue por Dios. Y el Señor me dice, así como a mí me pegaron, me golpearon, tú también puedes. Mire, de verdad, hasta ese momento, yo escuché eso y dije, ya no peleo más por esto. Bueno, Señor, es verdad, si a ti te golpearon, sufriste, padeciste por mi causa, está bien, yo también puedo por mi fe. Y eso se me olvidó, se me borró. Y cuando estábamos ya en la última reunión de las clases, que nos graduamos, que ya terminamos la universidad, estaban reunidas y la profesora estaba diciendo, bueno, vamos a hacer el acto y dando todo el procedimiento académico, lo que se iba a hacer, cómo era el acto de grado y tal. Y ella empieza a nombrar quiénes iban a recibir mención honorífica. Y entonces ya está fulano de la carrera tal, menganito y tal. Y mención cum laude para Maciel. Y yo me quedé sorprendida porque ese 16 ahí me hizo que me bajara mi cuestión. Y yo, y todas mis amigas empezaron, eso Maciel, qué fino, es que tú te lo merecías, porque me llamaron de última, fue el último nombre que nombraron. Yo no lo esperaba. Y todas, qué fino, es que yo sabía que si no íbamos a pelear porque tú te lo merecías y tal. Y yo, tranquila, en ese momento me vino otra vez el recuerdo de ese día que me dijo, calla, me dijo, aquí está, honor a quien honor merece. Y toda la honra es para Dios. Y fue en ese... Allí fue que yo les dije, miren, porque, le digo, bueno, ustedes saben algo, que hace tiempo me pasó esto y todo el mundo, ¿qué? ¿Cómo es posible? Tú no le dijiste nada y tú ¿por qué no le peleaste? Y tal, y le dije, porque Dios me dijo que me callara. Y ahí yo pude dar testimonio de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Porque hubiese sido otra Maciel y me arremanco la camisa. Pero en ese momento, si yo sufrí, tú también puedes. Y dije, gloria al Señor, porque Él está transformando mi vida. Amén. Poco a poco Dios va renovando nuestra alma y va disciplinando nuestro cuerpo, poniendo por encima su voluntad antes que la nuestra. Amén. Él va a renovar nuestra alma, nuestra mente, Él va disciplinando nuestro cuerpo y va permitiendo que diariamente se haga su voluntad en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que sentir y tener ese gozo y esa paz de que lo que estamos haciendo es porque estamos siendo guiadas por Dios. Que todavía no alcanzamos la perfección de que no pecamos, pero todos los días son buenos para dar testimonio con nuestra alma, espíritu y cuerpo que somos hijas de Dios, que hemos sido regeneradas y que hemos nacido de nuevo y que podemos dar testimonio de que así como yo puedo con mis defectos, usted también puede. Amén. Ahora,
¿Cómo nosotros podemos aplicar esta regeneración en nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos mostrarlo a los demás? 1, para los que anotan. Mostrar la verdad a otros de que una vez estuvimos muertos por causa del pecado y que aún con nuestros defectos Dios nos ama y gracias a Él alcanzamos la paz y el gozo de la salvación. Nosotros tenemos que ser garantes de testificar, de hablar, de evangelizar a otros, porque no nos podemos quedar, no podemos ser egoístas y quedarnos solamente con el conocimiento de Cristo y pensar, no, al otro que venga y le predique, porque yo no me atrevo. No, si usted tiene la posibilidad, hágalo. ¿Sabe cómo termina esta conversación con Nicodemo? Con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el Señor, es Dios. Y nosotros podemos ser esa mano de llevar el mensaje de salvación a otros. Y Dios no le está pidiendo de que usted sea, cree en Dios, cree en Dios, cree en Dios, cree en Dios. No, con su forma de actuar, con su forma de hablar, que cuando necesita alguien un consejo, usted pueda decirle, mira, puedes hacer esto, darle un consejo sabio. Dios le va a dar el discernimiento para hablar. Y va a llegar un momento en que esa va a ser una apertura para que usted le testifique a Cristo y decirle, mira, ¿sabes qué? Tienes que poner tu confianza en Dios. Y más adelante decirle, así era yo. Yo pasé por esto y testificar con su vida. Y después decirle, pero Dios me cambió. Y todo esto está al alcance de la fe en creer en Jesús. En eso se basa. No eres tú, es Jesús. Entonces debemos de transmitir el mensaje de salvación a otros. Y comience diciéndole que Dios entregó a su Hijo a morir en la cruz porque te ama. Y lo hizo para salvarte y para darte una vida eterna, para que te limpie de pecado, para que seas sanado. Porque Dios es un Dios de milagro y Él les puede hacer eso, no eres tú. Solamente crees y espera en el Señor que Él va a hacer la obra, así como conversó contigo y así como cada día fuiste cambiando y diciendo, Dios mío, ¿cómo me pasa esto? Me falta hacer tanto, pero tú estás dispuesto a entregar tu vida y que se haga su voluntad. Entonces, muestra la verdad de Cristo. Otra forma es ser agradecidos con Dios y pedirle que diariamente sea dándonos discernimiento espiritual para hacer su voluntad y no la nuestra. Si nacemos de nuevo es porque oímos la palabra de Dios y es a través de ella que nos limpia y nos muestra cuál es la voluntad de Dios. La palabra en el versículo dice, de cierto te digo que tienes que nacer del agua y del Espíritu Santo. Esa agua también puede representar esa limpieza de pecado, pero también puede ser esa palabra de Dios. Porque ¿cómo sabemos que estamos siendo limpiados? Leyendo lo que está bien y lo que está mal. Y es su palabra, la tenemos en nuestra vida, en el teléfono, una aplicación. Allí está la palabra y tú tienes que leerla para poder saber cómo Dios te va a limpiar. Y cómo el Espíritu Santo va a transformar tu vida y va a regenerar esas áreas para dejar de hacerlas o para ir poco a poco pareciéndonos más a Él. Amén. Aprendamos lo que realmente es importante. Cuidemos nuestro espíritu antes que la reputación. Mientras ese pasaje es un poco más largo. Y Jesús empieza a hablar con Nicodemo después de esta mención. Y Él lo lleva a las promesas del Antiguo Testamento o a lo que Él hizo en su tiempo y cómo el reflejo de la palabra en el Antiguo Testamento habla de Jesús. Y llega un momento en que Él lo confronta
con ellos, como para que el Nicodemo vaya viendo que sí, que él es el Mesías, ¿sí? Y hubo un cambio en su vida, porque cuando al inicio vemos que dice Nicodemo fue de noche, pero Nicodemo también pudo ser regenerado por Dios, por Jesús, por su obra. Porque ¿saben algo? Más adelante en Juan 7 dice que Nicodemo, cuando el momento que estaba presente Jesús, antes de golpearlo, le dijo, fue como líder del Sanedrín, como líder religioso, no le importó su reputación y lo que iba a perder, pero él abogó por Jesús y le dijo, ya va, esperen, pero no es que una persona tiene que ser juzgada antes de recibir el castigo. Él habló y abogó por Jesús en su momento. Y más adelante dice la palabra de Dios que cuando Cristo fue crucificado, que bajaron el cuerpo, él con José de Arimatea fueron los que embalsamaron su cuerpo. Nicodemo llevó mirra y óleo para embalsamar a Jesús. Jesús estaba solo de sus discípulos. Sus discípulos habían huido, estaban escondidos, porque sabían que si lo veían iban a padecer igual que su maestro. Pero ¿quién se atrevió a embalsamarlo? José y Nicodemo, haciendo cumplir también su promesa y su palabra, la profecía de que él iba a ser de esa manera enterrado, con sepultura nueva, como una sepultura de ricos. Y él fue. Entonces, ¿qué esperamos nosotras? Si aquí hay algún Nicodemo y piensas, no, yo es que yo soy dura, yo no puedo, tengo tantas cosas en mi cabeza, no puedo, se me es difícil cambiar o entregarlo, o tiene falta de fe, pensar de que sí, nada más por creer Dios me va a salvar. Sí, Nicodemo pudo, y él tenía estructuras en su cabeza religiosas. Era un líder judío de los fariseos, miembro del Sanedrín, los que hicieron que Jesús fuera a la cruz. Y él tuvo un cambio. Así cada uno de nosotros va a cambiar y vamos a ser siempre atraídas por el Espíritu Santo. Y es esa guianza lo que nos va a ayudar a seguir adelante. Amén. Quiero pedirles que se pongan de pie. Quiero terminar el tema con una profecía de Ezequiel y cómo se cumple completa en el Señor y en la obra regeneradora de Dios. Ezequiel 36 dice: esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes se quedarán limpios de todas sus impurezas. Pues los limpiaré de sus ídolos, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Allí cierre sus ojos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú hiciste esta obra regeneradora en nuestras vidas. Gracias porque tú nos has limpiado, Señor. Gracias porque nosotros no hicimos nada, Señor. No tenemos mérito de este nuevo nacimiento. Gracias, Señor, porque tuya es la gloria, toda la honra es para ti. Gracias, amado Dios, porque tu palabra se cumple, porque tú eres un Dios real, porque tú nos has dado un corazón nuevo y nos has quitado ese corazón de piedra, de estructuras, de religiones, de deseos. Tú nos has limpiado por medio de tu sangre.
nuestra vida. Y nos has dado un corazón sensible, Señor, para hacer tu voluntad. Nos has dado tu espíritu, Señor. No estamos solos, porque tu inmenso amor no bastó en entregar a Jesús para el perdón de nuestros pecados, sino que tu Espíritu Santo mora, habita en nuestras vidas. Y es gracias a tu Espíritu Santo, Señor, que nosotros podemos tener una comunión contigo, una comunión directa, y podemos decir: Abba, Padre, porque nos has hecho justos, nos has santificado con tu poder, nos has limpiado, Señor, y nos has dado un vestido nuevo. Gracias, amado Dios, porque nos das la oportunidad todos los días de testificar de tu inmenso amor, de hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Dios, porque estás en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de estar aquí, Señor, recibiendo tu palabra y una sana doctrina todos los días, Señor. Te pido, Padre, por aquellos líderes, por los servidores, por los ministerios, Señor, por los pastores, Señor, y por el apóstol Susi, el apóstol Luis. Gracias, Señor, por esa visión de formar a tus hijos. Gracias, Señor, porque todos los días podemos buscar de tu palabra y podemos seguir creciendo en ti, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra, y te pido, Señor, que todos los días nos limpies, nos muestres, nos des sabiduría y discernimiento para cumplir con lo que tú quieres que hagamos, y que podamos transmitir siempre tu mensaje, Señor, que todo es por ti, todo es por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.